Esta ensalada de repollo siempre roba protagonismo. Hoy vamos a preparar una ensalada cremosa, fresca y elegante, perfecta para sorprender sin complicarse, así que quédese porque esta receta realmente enamora desde el primer momento. Inicio esta exquisita ensalada tomando medio repollo blanco. Primero lo limpio muy bien, retiro las hojas que estén dañadas o marchitas y luego lo lavo con abundante agua. Una vez limpio procedo a cortarlo muy finamente, buscando que queden tiras delgadas para que se mezcle mejor con los demás ingredientes, aunque si usted prefiere también puede rallarlo. Un buen corte en el repollo hace que la ensalada quede mucho más agradable al comer, ¿cierto? Dígame, ¿a usted le gusta el repollo bien finito o un poco más grueso? Sigo con 125 gramos de uvas rojas. Estas las lavo muy bien, las desinfecto y luego las corto en mitades. En este caso estoy usando uvas con semillas, así que me tomo el tiempo de retirarlas una por una. Aquí ya empezamos a construir el equilibrio de sabores, vea pues, ¿usted prefiere las uvas rojas o las verdes para este tipo de ensaladas? Ahora ocupo 50 gramos de nueces del nogal, aunque puede usarlas de su preferencia. Me ayudo de una tabla de picar y un cuchillo y las corto en trozos pequeños, sin pulverizarlas, solo lo justo para que se sientan en cada bocado. El toque crocante es clave en esta preparación, ponga cuidado. Y cuénteme, ¿usted dejaría las nueces más grandes o así está bien? Bueno pues, yo sé que usted está disfrutando, así que siga la corriente y suscríbase. Ese clic que hace allá abajito es el que nos ayuda a seguir creciendo y cocinando juntos. No lo deje para después, hágalo ya. Continúo con una manzana verde. La lavo muy bien bajo el chorro de agua fría. La corto en rodajas, retiro su centro o corazón y sus semillas y luego la corto en cubos pequeños. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Luego tomo una manzana roja y repito exactamente el mismo proceso que hice con la manzana verde. Mire cómo ya se va viendo más llamativa, ¿cierto? ¿A usted le gusta mezclar manzana verde y roja o suele usar solo una? Es hora de combinar todo. En una ensaladera amplia agrego el repollo, la manzana verde, la manzana roja, las uvas rojas, las nueces del nogal y también incorporo 50 gramos de arándanos rojos deshidratados. Este ingrediente me gusta mucho porque concentra el dulzor y aporta un contraste delicioso en cada bocado. Aquí la ensalada ya promete bastante, vea pues. Y aprovecho para preguntarle algo importante. ¿Así está bien de arándanos o usted le pondría un poco más? Reservo un momento a la ensalada y en otro recipiente preparo el aderezo, que para mí es el corazón de esta receta. Agrego 2 cucharadas de queso crema, luego incorporo 2 cucharadas de yogur griego natural, sumo una cucharada de leche condensada, exprimo el jugo de un limón y agrego una pizca de sal para despertar los sabores. Bato muy bien hasta obtener una mezcla suave, cremosa y homogénea. Este aderezo sencillo es el que hace que todo se una, preste atención. Finalmente, incorporo el aderezo a la ensaladera y mezclo con calma, asegurándome de que el sabor llegue a cada rincón y que todos los ingredientes queden bien integrados, sin maltratarlos. Me tomo mi tiempo en este paso porque aquí es donde la ensalada queda perfecta. Sirvo y a disfrutar, así de fácil. Esta ensalada es ideal para acompañar pollo al horno, carnes asadas, puerco o incluso para servirla sola como plato principal en días especiales. Si le gustó esta preparación, déjeme su me gusta, compártala con alguien que disfrute comer rico y fácil y escríbame en los comentarios qué ingrediente fue su favorito o qué cambiaría. ¿Le agregaría más arándanos, más nueces o así le parece perfecta? Sus comentarios ayudan muchísimo al canal. Suscríbase, active la campanita y acompáñenos en Qué Rico Recetas, donde cocinamos con calma, con sabor y con mucho cariño.